ejecutivo de la Asociación de Empresas del Área Panamá-Pacífico. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro segundo webinar de la Expoferia de ALEDAP, la Asociación de Empresas del Área Panamá-Pacífico. Para este segundo webinar hemos invitado a una persona que me llena de mucho gusto y es un privilegio poderlo presentar. Se llama Lucas Castrillón. Y Lucas es el director encargado del área de IATA, que es la Organización Internacional de Transporte Aéreo, la organización internacional que agremia o agrupa a las principales líneas aéreas del mundo. Conoce mucho el transporte aéreo. Es panameño de nacimiento, promueve la agenda de IATA en los países a su cargo. Representa a las líneas aéreas miembros a través del desarrollo de relaciones con los distintos actores de la industria para identificar los retos y oportunidades que deben ser abordados para promover el crecimiento de la industria en los países de la región. Dichos retos incluyen infraestructura de aeropuertos y tráfico aéreo, marcos regulatorios, temas impositivos, innovaciones en tecnología y entre tantos otros. Antes de unirse al equipo de IATA, Lucas estuvo por 9 años en Copa Airlines, donde ocupó posiciones en las áreas de Pricing y Revenue Management, planificación financiera, tesorería y operaciones de vuelo. Como podrán ver, tenemos un experto en el área de transporte aéreo. Y si bien es cierto, nos conocimos por otras lides, es un privilegio para mí poderlo presentar hoy como el expositor de esta segunda webinar de la Expoferia ALEDAP 2020. Muy buenas tardes, Lucas, y bienvenido. Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esas palabras de introducción. Creo que pueden ver todos mi pantalla. Sí. Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas Castrillón. Soy el gerente de Relaciones con la Industria para Centroamérica, Ecuador y Venezuela de la IATA, basado aquí en Ciudad de Panamá. El día de hoy les voy a conversar sobre la visión general del futuro de la conectividad aérea tras la reactivación del transporte aéreo en la región. Quisiera comenzar agradeciendo a la Asociación de Empresas de Panamá Pacífico por la gentil invitación de la tarde de hoy. Estos son los temas que cubriré el día de hoy. Primero veremos el impacto económico del COVID en la industria del transporte aéreo. Luego vamos a ver las perspectivas de recuperación y también le hablaré un poco sobre el plan de reinicio de la industria que tenemos y los retos que tenemos en cada una de las regiones, principalmente concentrada en América Latina, para terminar entonces con una sesión de preguntas y respuestas. Veamos el mayor desafío que hoy enfrenta nuestra industria y su impacto operacional debido a la pandemia. Quisiera empezar poniéndolos en perspectiva del valor que tiene la aviación o que tenía la aviación antes de la pandemia. Eran 167.000 millones de dólares de contribución económica al Producto Interno Bruto de los países de América Latina y 7.2 millones de empleos directos e indirectos, lo que convertía a la aviación en un importante motor económico de la región. Sin embargo, el COVID, como con todo lo demás, ha cambiado también muchísimo el panorama para la industria del transporte aéreo. Hoy en día, 4.1 millones de esos 7.2 millones de empleos que vimos en antes y 98.000 millones de contribución al Producto Interno Bruto de la región están en riesgo debido a la pandemia. Si vemos la data por país en las principales economías de América Latina, vemos que el impacto no se limita a la aviación. La contracción debido a la pandemia del transporte aéreo tiene un efecto considerable en el resto de la economía. Y esto se debe a que la aviación es un motor de la economía, como bien hemos dicho, que cataliza el resto de las industrias. No es solamente volar de punto A o punto B, es mover un país, mover una región y mover el mundo entero a través de conexiones aéreas que permiten negocios y permiten otra serie de actividades económicas. A nivel global,
hasta la primera semana de septiembre, el número de vuelos está cerca del 50% por debajo que el mismo periodo del año pasado. Es importante resaltar que a pesar de que estamos a 50% a principios de septiembre, el punto más bajo llegó a finales de abril, donde las operaciones del transporte aéreo a nivel mundial estuvieron 80% por debajo que lo que estuvieron en 2019. Vemos una recuperación significativa en América del Norte, en Asia Pacífico y en Europa. Sin embargo, ya estamos comenzando a ver en septiembre un estancamiento en su crecimiento. América Latina y el Caribe se ve un poquito más rezagado, a pesar de tener una tendencia creciente respecto a las otras regiones. Y eso tiene que ver en distintos aspectos, principalmente de que la pandemia llegó mucho más tarde a América Latina y el Caribe, a lo que llegó a Europa y a Asia, y su impacto en el transporte aéreo fue mucho más fuerte. Veamos entonces ahora qué significa eso en dólares, en temas de términos de impacto financiero en la industria del transporte aéreo. Esperamos una pérdida financiera récord en el año 2020, nunca antes visto en los poco más de 100 años de la historia de la aviación comercial, de 84.300 millones de dólares a nivel mundial. Si observamos la pérdida por pasajero, que es la cantidad de dólares en pérdida dividido por la cantidad de pasajeros movidos en cada una de las regiones, tenemos pérdidas significativas en todo el mundo durante el 2020. En algunas regiones, incluso, ser una aerolínea rentable antes del COVID-19 ya era difícil e incluso se pone mucho más difícil después de esta terrible pandemia. En promedio, a nivel de la industria, que es la última gráfica que ven a la derecha, una aerolínea perderá casi $38 por cada pasajero que transporta. Y en América Latina, que es la segunda set de columnas, las aerolíneas están perdiendo cerca de $27.80 por pasajero, siendo un total de 4.000 millones de dólares lo que se proyecta en pérdidas para las líneas aéreas de la región. Con el resurgimiento de nuevos casos de COVID en varias partes del mundo, inclusive este pronóstico se queda con gran incertidumbre, puede ser que se quede hasta corto. Todo esto ha tenido un impacto devastador en las cifras de empleo de toda la cadena de suministro del transporte aéreo. No son solamente las líneas aéreas, sino los aeropuertos, los fabricantes de aeronaves, los fabricantes de partes, distintos proveedores, agentes de viajes. Todos están experimentando algo que nunca se había visto en términos de pérdida en puestos de trabajo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora con todas estas pérdidas y todas estas cifras tan poco halagadoras que acabo de presentar? ¿Cómo logramos alinear a los gobiernos de todo el mundo para permitir reanudar la aviación y restaurar la confianza de los pasajeros a viajar nuevamente? Después del 11 de septiembre, tuvimos una situación parecida en donde el transporte aéreo tuvo que restaurarse o reanudarse de una manera u otra. En ese momento no se hizo de la forma más ordenada y coordinada con la industria y terminamos con un mosaico de normas en donde algunos países tenían ciertas regulaciones y otros países tenían otro tipo de regulaciones que al final hacen muy difícil la operación de una industria global como en la industria del transporte aéreo. Y en respuesta a eso, IATA ha trabajado en los últimos 6 meses a comprometer a los gobiernos y a los principales stakeholders de la industria, los principales actores, para crear un plan de reinicio que ofrezca las mejores prácticas y directrices mundiales que permiten reanudar el sector de una manera mucho más segura. Y como resultado de este gran esfuerzo de colaboración, la Organización de Aviación Civil Internacional, que es el brazo de las Naciones Unidas que regula y gobierna toda la aviación civil internacional a nivel global, ha publicado un esquema denominado CART, es el Council Aviation Recovery Task Force. Básicamente, este esquema armoniza todo el proceso de reanudación de operaciones aéreas a nivel global. IATA ha estado abogando activamente con todos los gobiernos del mundo para que todos sus protocolos de bioseguridad y sus protocolos de reinicio estén siguiendo las directrices establecidas por OASI en el esquema CART. ¿Por qué? Porque este esquema está plenamente alineado con la hoja de ruta que ha establecido IATA y el esquema CART también está contemplado con las directrices que también ha trabajado OASI en conjunto con la OMS. Entonces, al final del día, aplicando el esquema CART en todos los puntos de la experiencia de viaje del pasajero, permite que se establezcan los protocolos de seguridad de la forma más armonizada posible.
IATA ha colaborado con distintos gobiernos para brindar recomendaciones en cuanto a la aplicación de distintos protocolos. Sin embargo, hemos tenido algunas victorias en algunos países, en otras ha sido un camino un poco más difícil a la hora de recuperar la confianza del pasajero. Por ejemplo, en ciertos países, a pesar de que requieren pruebas negativas, también solicitan una cuarentena de hasta 14 días a la llegada al país. Y en muchos casos las pruebas negativas se requieren tener 48 horas antes de la llegada al país. Y eso puede dificultar al pasajero obtenerlas, pues no todos los países otorgan la prueba con la rapidez que se requiere y no todos los países trabajan en un horario de horas hábiles para poder brindar la prueba. Entonces eso complica un poco la experiencia de viaje del pasajero a la hora de llegar a cierto país. Y otro ejemplo que se ve muy marcadamente en Perú es el uso obligatorio de protectores faciales, o sea, face shields, además del uso de la mascarilla, lo que eso rompe un poco el esquema armonizado que queremos impulsar a través de CART. Como por todo lo anterior y como parte de esos esfuerzos para el reinicio de las operaciones internacionales, IATA ha establecido como mejor práctica y es parte de nuestra posición internacional el realizar pruebas de COVID para todos los pasajeros antes de la salida y así mitigar los esfuerzos que desean tener los países de unas medidas de cuarentena. Ya sea en Canadá o en ciertos estados de los Estados Unidos, como Nueva York y Hawái, hemos visto con mucha preocupación que existen regímenes de cuarentena a la llegada. Por ejemplo, en Panamá se removieron, en el Ecuador se removieron también. Esto tiene los efectos de la cuarentena a la llegada, es básicamente lo mismo que tener el país cerrado para todos los fines prácticos, porque una cuarentena de 2 semanas es tremendamente complicado para alguien que va a ir a visitar el país, ya sea de negocios o de turismo o a visitar parientes, quedarse encerrado por 2 semanas. Entonces, consideramos que la aplicación de pruebas COVID a la salida permite a los países eliminar de forma segura las cuarentenas que limitan muchísimo la llegada de pasajeros. También abogamos como alternativa a las pruebas COVID un tipo de pruebas que tengan ciertos criterios que ven aquí en pantalla. Por ejemplo, que tiene que ser una prueba rápida, que los resultados se consigan en cuestión de minutos, cuestión de precisión, un costo asequible, un uso fácil a la hora de implementar la prueba. Hemos encuestado a la mayoría de los viajeros a nivel mundial y encontramos que 88% de los viajeros están dispuestos a hacerse pruebas como proceso del viaje. Y creemos que una aplicación de una prueba a la salida permitirá restaurar la confianza a los pasajeros y permitir a los gobiernos reabrir las fronteras y poder reactivar las economías a nivel global. Ahora bien, veamos el pronóstico de recuperación y cómo se podría ver nuestra industria futuro tratando de coexistir con el COVID. Mientras miramos a través de la región, ya estamos entrando en el 7º mes de parálisis en muchos países, a pesar de que ya muchos han estado restableciendo operaciones limitadas en los últimos 2 meses de septiembre y octubre. Y aunque se está permitiendo que estos servicios aéreos se reanuden a una escala limitada, esto no va a ser suficiente por ahora para salir de la crisis. Incluso a nivel mundial el panorama no se ve mucho mejor. Nuestro último pronóstico de pasajeros fue ajustado recientemente hacia la baja y se esperan que los niveles del número de pasajeros que teníamos en 2019 no se vuelvan a ver hasta 2024. Aún así, si ven el rango en amarillo en pantalla, podrán ver que hay muchísima incertidumbre dependiendo del futuro comportamiento de la pandemia. Es decir, si hay algún rebrote a nivel de Europa, Asia o incluso de América Latina, vamos a ver que ese rango de incertidumbre va a ajustar el pronóstico incluso más hacia la baja y los niveles de recuperación de pasajeros no se van a ver hasta mucho después de lo que estamos pronosticando hoy día. Por ello se requiere de manera urgente que armonicemos los protocolos de reinicio. Instamos siempre a los gobiernos a adherir sus protocolos de bioseguridad al esquema CART establecido por OASI, a cooperar entre ellos al momento de reabrir sus fronteras y a ver al transporte aéreo como un motor de crecimiento económico y desarrollo social que va a permitir que se recupere no solamente América Latina, sino el mundo entero de esta profunda crisis que estamos viviendo debido a la pandemia. Yo estoy convencido
que los viajes y el turismo van a volver, pero tenemos que trabajar estrechamente con los estados para armonizar los procesos y las regulaciones y así restaurar la confianza de los pasajeros que puedan volar durante todo el viaje. Solo con la colaboración de la industria con el gobierno vamos a poder recuperarnos de esta crisis que tiene proporciones históricas que nunca se ha habido antes. Con esto, quisiera terminar nuevamente agradeciéndoles por la oportunidad de hablarles en el día de hoy y abrir el espacio para preguntas y respuestas. Ok, pueden hacer sus preguntas por vía chat o por vía la fórmula de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de su pantalla de Zoom. Y con muchísimo gusto las leemos en voz alta para que el panelista las pueda contestar, ¿no? Hay una pregunta, Lucas, es la industria nacional, ¿qué tan impactada se va a ver en temas de carga y en temas de pasajeros? Si se mantienen por mucho tiempo más las restricciones que hay en varios países, incluido el nuestro. Bueno, Panamá es uno de los países bueno, voy a comenzar con la parte de carga. Creo que son dos respuestas, tema de carga, tema de pasajeros. Voy a comenzar por la parte de carga. Sorprendentemente, a pesar de que el aeropuerto estuvo cerrado para la aviación comercial, la carga aérea no se detuvo. La carga aérea no solamente en Panamá, sino a nivel de toda América Latina. El transporte aéreo sirvió para que pudiera llegar los insumos médicos, para que pudieran llegar las mascarillas y otros insumos necesarios para hacerle frente al virus. Entonces, la carga aérea, a pesar de que se vio reducida, no se detuvo en ningún momento. Ahora bien, durante esta pandemia, vi una estadística muy interesante, y es que 2/3 de la carga aérea a nivel mundial se mueve en la barriga de los aviones de pasajeros. O sea que a medida que se detiene la aviación comercial de pasajeros, sí hay una merma significativa en el transporte de carga aérea. O sea que a medida de que se vaya reactivando el transporte aéreo en Panamá y en la región, vamos a ver que esos números, esas cifras de carga aérea se van a aumentar. Y en el caso de pasajeros, la aviación comercial, los vuelos comerciales estuvieron detenidos, pero en Panamá siguieron operando vuelos de repatriación. En el mes de julio se restableció parcialmente el centro de conexiones del Aeropuerto Internacional de Tocumen a través de un esquema que se llamó operaciones controladas, y a partir del lunes pasado ya se reabrieron las operaciones comerciales enteramente. Esperamos que las líneas aéreas vayan progresivamente de acuerdo con su plan operacional y su realidad comercial, vayan restableciendo los vuelos a Panamá progresivamente. Esta es una pregunta personal que me hace alguien por el WhatsApp, ¿no? Aquí en el chat. Y me dice que si bien es cierto, cuando uno entran en crisis, por regla general los locales comerciales tienden a bajar los precios para que haya más movimiento, y que efectivamente dice que un avión que va con 50 personas cuesta lo mismo que si va con 100, que por qué las aerolíneas no han hecho ese ajuste en precios hacia abajo, sino que se mantienen precios muy similares a los que habían en febrero de este año. Sí, lamentablemente nosotros como gremio, por cuestiones de leyes antimonopolio, no podemos comentar sobre decisiones comerciales o de capacidad de cada uno de nuestros miembros. Sin embargo, yo creo que a medida que se vayan reabriendo los cielos, va a haber mayor oportunidad, o va a haber o más vuelos, va a haber mayor oportunidad de oferta. En el grupo hay varios agencias de viaje que evidentemente dependen casi al 100% de la industria aérea. ¿Ok? Hay varios que manejan cruceros en la región y fuera de la región, y evidentemente se han visto muy afectados. Si ustedes tuvieran que hacer una perspectiva, para no decir una adivinanza, ¿qué perspectivas ven ustedes hacia finales de año? Vamos a tener un diciembre en la misma línea, para no decir igual que en años anteriores, donde hay una gran afluencia de pasajeros viajando,
y donde muchas personas vuelan a Europa, por ejemplo, a pasar Navidad y Año Nuevo, o viajan al norte a pasar con sus familiares, o no se va a ver ese movimiento. Yo creo que cualquier pronóstico, Juan, en este momento hay que hacerlo con muchísima cautela, principalmente si que ya estamos viendo en países de Europa y en América del Norte cómo hay ciertos rebrotes. Yo considero que esos rebrotes son propios del hecho de que ya está comenzando a entrar el invierno, y por lo tanto hay menos oportunidad de estar al aire libre. Las personas están un poco más confinadas y por eso puede haber un aumento del rebrote. Yo creo que dependiendo de cómo se va a ir comportando la pandemia, en los meses que quedan, se va entonces, los viajeros van a tomar la decisión de irse a América del Norte o irse a Europa o viceversa. Yo creo que una cosa es cierta, cuando ves la curva de reservaciones en las líneas aéreas, y eso en varias instancias han hecho esa presentación, los pasajeros están comprando mucho más cerca a la fecha de viaje porque por la incertidumbre que existe. O sea, yo creo que es un poco complicado hacer planes a tan largo plazo con una perspectiva tan cambiante como la que estamos viendo hoy en día. A principio de la pandemia, la aerolínea aérea más antigua del continente había presentado protección en las cortes de Estados Unidos y en otros lugares, y le cayó encima la pandemia. Y la segunda aerolínea más grande de la región también se pide protección a las autoridades, o sea, lo que mal se llama la ley de bancarrota, porque no es que estén en bancarrota, ¿no? Sin embargo, esas aerolíneas empezaron a funcionar. ¿Qué podemos esperar los pasajeros? Ahora hablo yo como pasajero, de que pueda haber la oportunidad, vaya a haber la posibilidad de que desaparezcan aerolíneas que sirven a nuestro país. Bueno, ya estamos, por ejemplo, se te quedó una tercera. Son 3 líneas aéreas latinoamericanas que entraron en protección de capítulo 11. Una línea aérea, incluso ecuatoriana, TAME, desapareció del todo. Otras líneas aéreas han reducido tremendamente su capacidad dentro del continente. Incluso Emirates anunció que iba a salir de mercados como Argentina. Air New Zealand salió de mercados como Chile o Argentina. Eso significa que ya no existe una conexión directa entre Oceanía y América Latina. O sea que a medida que pase el tiempo, vamos a ver cómo cada línea aérea se desenvuelve y toma sus decisiones comerciales y operativas basadas en la demanda. Y tenemos que ver qué va a pasar. Lo cierto es que va a ser un panorama sumamente cambiante a lo que conocíamos en diciembre, antes de la pandemia. Si ustedes tuvieran que mandarle un mensaje a las aerolíneas, digo, a las agencias de viaje hoy y a nosotros, a los pasajeros, ¿qué nos dirían? O sea, mantengamos. Es una pregunta. Se me acaba de acordar una pregunta. Se ha hablado mucho de que la gente no quiere montarse en los aviones por temor a contagio. Esta mañana y ayer ha estado circulando un video de, creo que es United Airlines, donde hablan del real porcentaje de posibilidad de contagio. Yo vi un reportaje similar en Estados Unidos y hablaban que las posibilidades de que una partícula flotara era 0.0004%. ¿Qué posibilidades hay de que, o sea, qué tan seguro es el aire acondicionado de los aviones? Vamos a ponerlo así de esa manera. Bueno, el riesgo de contagio a bordo del avión es sumamente limitado y sumamente bajo, por varias razones, ya sea razones de comportamiento, porque cada una de las líneas aéreas hacen mandatorio el uso de las mascarillas, hay poca interacción de parte de la tripulación, ya se está viendo limitado las cantidades de veces que un pasajero puede levantarse para ir al baño. Entonces, hay temas de comportamiento dentro de la cabina que van a mitigar ese riesgo. Pero también hay tema técnico dentro de la cabina. Primero, la circulación del aire. La circulación del aire en la cabina circula de techo a piso. O sea que hay muy poca oportunidad de que el aire circule frente a frente como uno respira. No solamente eso, a diferencia de un tren,
uno está sentado en la cabina, en su asiento del avión y está mirando hacia el frente. El pasajero que tienes tanto delante como al lado está mirando también hacia el frente, no está respirando encima tuyo. Y los aviones tienen sistemas de filtración que usan unos filtros que se llaman filtros EPA, High Efficiency Performance, se me olvida la última cifra, pero es la misma calidad de filtros que se usan en los quirófanos. Y el sistema de aire del avión inyecta aire de afuera y circula, el aire se recircula completamente dentro del avión en 3 minutos. Eso es mucho menos tiempo que en un centro comercial, que en un supermercado o que en cualquier otro lugar que nosotros damos por sentado y que no pensamos de que es tan seguro, que puede ser hasta menos seguro que una aeronave. Entonces, poco a poco, a través de esas informaciones, ese tipo de datos que no solamente están dando las líneas aéreas, sino que también progresivamente da IATA a través de sus campañas de comunicaciones, estamos tratando de recobrar la confianza de los pasajeros y de que realmente dentro de la aeronave no es un vector de contagio. Hay una pregunta que dice, cuando estén listas, ¿se estima pedir registro de vacunación obligatorio antes de abordar los vuelos? Eso es algo que se está estudiando. Va a ser, no se ha determinado si eso está dentro, eso va a estar dentro del esquema CART o no, que va a ser muy parecido a las cartillas de vacunación, que no sé si muchos de ustedes reconocen de sus tiempos cuando viajabas con que tenías que tener la vacunación correcta, o incluso ciertos países que te requieren la vacuna de la fiebre amarilla, que tienes que llegar con tu certificado de vacunación. Como el caso de Honduras, fue el caso de Brasil hace unos años. Todavía no está establecido si va a haber un pasaporte de vacunación a nivel global que sea aceptado por todos los países del mundo. Eso todavía está bajo estudio. Entonces yo creo que tenemos un mensaje de positividad, de optimismo hacia a las agencias de viaje, que como le digo, esta expoferia la hemos hecho, este creo que es el 9º año de la mano de Delta Airlines, que son nuestros amigos, socios y que caminan con nosotros esta expoferia hace muchos años. Y las agencias de viaje y muchos de los clientes que ellos tienen están aquí. Y evidentemente una de las preocupaciones más grandes, varias de las agencias de viaje han cerrado, hay otras que no han cerrado y están dando la lucha y la batalla. Y entonces, pues, no sé si hay alguna otra pregunta, pero pareciera que no. Creo que hemos quedado bastante claros. Y si hay algún mensaje ahora de IATA directamente a este público que lo escucha, que son, como le digo, empresas en Panamá Pacífico que dependen de la aviación para mover a su personal, para mover a carga y para tantas otras cosas. Y evidentemente hay una gran preocupación, ¿no? Sí, yo creo que sí hay una grandísima preocupación de parte de nosotros en el transporte aéreo, lo vemos a diario, por eso tratamos de trabajar en conjunto con los estados, en conjunto con toda la cadena de valor, para tratar de salir adelante y poder capear el temporal. Yo creo que el transporte aéreo va a seguir siendo una pieza fundamental de la economía, a pesar de que sí se va a ver mermado el turismo. El transporte aéreo es requerido para ciertas actividades. Una cosa que muchas personas no saben, pero parte de que el transporte aéreo se mantuvo trabajando de forma controlada en Panamá es porque la Marina Mercante a nivel del mundo tuvo que rotar sus tripulaciones y Panamá es uno de esos puntos en donde gracias a la conectividad aérea que tenemos, envidiable, incluso la conectividad de la ciudad de Panamá fue mejor que la de ciudades como Sao Paulo o Ciudad de México, que tienen 10 veces nuestra población. Era fundamental para para las navieras, para rotar a sus tripulaciones a través de Panamá. Entonces, hay actividades económicas como la marina mercante, como la minería, como ciertas industrias que requieren que la gente esté en el sitio. Y también, Zoom y todas las demás plataformas tecnológicas nos han hecho mucho más fácil tener conferencias y tener panelistas y tener cualquier tipo de seminarios, pero el valor agregado
de tener algo presencial, una convención presencial, es el networking, el tema de todos los contactos que haces en los coffee breaks, y eso no lo puedes tener en una plataforma, y eso solamente va a poder funcionar a través del transporte aéreo, que pueda generar nuevamente convenciones y conferencias. Entonces, yo creo que a medida de que se va aplanando la curva, vamos a poder ver con mucho mejores ojos y más claridad cómo se ve el panorama para los próximos años. Sí, definitivamente no hay nada como el abrazo de la abuela ni la comida de la mamá, así que eso sí no lo podemos hacer por Zoom. Entonces, don Lucas Castrellón de IATA, le agradecemos su participación hoy aquí en la Expo Feria. Para nosotros es un privilegio, nuevamente, que haya un panameño en la posición suya, que sea la autoridad de IATA para la región y la relación con las aerolíneas. Y pues ojalá nuestras agencias de viaje, nuestras aerolíneas aquí presentes en la feria se sigan beneficiando de las gestiones que ustedes como organización realizan. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a la asociación por la gentil invitación. A todos los demás, les recuerdo que mañana, a partir de las 10 de la mañana, nos va a acompañar desde España la señora Necane Rodríguez de Galarza de LHH. Nos va a hablar sobre las claves de liderazgo en la era COVID. Y en la tarde, en el espacio de la tarde, Edwin Jaén de Panamá e Ingrid Cadamo de Venezuela, de Navega Training, nos van a hablar sobre el New Way of Working, maximizando el retorno a los centros de trabajo. Esos son nuestros dos webinars de mañana, uno en la mañana a las 10 de la mañana y otro a las 2 de la tarde. Como se habrán dado cuenta, estamos siendo muy puntuales en el inicio, por el respeto de todos, o en el inicio de los webinars, y los invitamos a que ahora, cuando salgan de aquí del webinar, se queden en la feria, visiten los diferentes stands, miren las ofertas que tienen las agencias de viaje y las aerolíneas, planifiquen su viaje, y adicionalmente hay instituciones públicas que están dispuestos a absolver cualquier duda que ustedes tengan, empresas, y hay 5 emprendedores, señores, que este año se suman a la Expoferia de Panamá Pacífico y que la Asociación de Empresas de Panamá Pacífico quiere respaldarlos. Muchísimas gracias a todos y que tengan ustedes muy buena tarde. Buenas tardes.